sé que este es el momento menos apropiado de hablar de la alegría, pero precisamente de eso vamos a hablar. Pero desde el punto de vista de recuperarla. Porque es posible recuperarla en el poder del Señor. Primera de Pedro, acompáñeme ahí en la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Voy a proceder a darle lectura. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Padre eterno, nos disponemos a escudriñar tu palabra y en estos momentos necesitamos ser nutridos de ella. Que a través de tu palabra recibamos aliento, fortaleza y dirección para nuestras vidas, así como también transformación, de tal modo que nuestros corazones y mentes estén en total disposición de obedecerte y de ser cambiados, de ser transformados al molde mismo, en semejanza del Señor, cada vez más y cada vez más, menos de nosotros y más como Cristo. Que tu palabra sea el medio y el instrumento para que esto se logre en nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesús. Amén. El Evangelio, mis hermanos, sin duda alguna, son verdaderas buenas noticias. Así lo expresó el ángel Gabriel. ¿Se acuerdan cuando revela la manifestación de Cristo en Lucas 2? El Evangelio son muy buenas noticias porque ha llegado por fin el Salvador del mundo. No hay más buenas noticias fuera del Señor, no hay más esperanza para esta vida fuera de Cristo. No hay para dónde mirar, no hay en qué poner la confianza. La vida del hombre va hacia la destrucción y la muerte. Y la muerte es un estado no natural, sino un estado de juicio, donde el hombre es privado de su libertad y de la vida, excluido y desvinculado por completo de toda plenitud de gozo, felicidad, alegría y bienaventuranza, lejos de la presencia de Dios. Obviamente, separado el hombre de Dios, tiene una sola alternativa y es morir, y eso es lo que eso es lo que sucedió con Adán, eso fue lo que sucedió con Eva, y eso ha sido lo que ha sucedido con cada una de las siguientes generaciones, porque la muerte entró por un hombre y por medio de ese hombre la muerte pasó a todos los hombres, dice Romano. El hombre queda excluido y privado de la vida, de las cosas excelentes y gloriosas que pertenecen a Cristo, a Dios. El hombre desciende al Seol para no escapar. Ahí queda decepcionado y perpetuamente desvinculado de todo bien y de toda bienaventuranza, abatido y desconsolado, en profunda tristeza, en humillación y amargura, eternamente perdido. Pero por eso es que el Evangelio son buenas noticias, las únicas. Porque si ese es el destino, ¿qué otra cosa podría ayudar al hombre que no fuera la gracia y la misericordia de Dios? Entonces la gracia y la misericordia de Dios son de verdad, de verdad. La única soga, la única cuerda que tiene el hombre para poder huir y escapar de su prisión, de su mal, de su destino fatal. Sin duda alguna. Piense, lógicamente es así.
No hay otra manera de escapar a estas cosas. Por eso, como bien decía el texto al principio, Dios nos hizo renacer para no morir jamás. Dios literalmente nos ha trasladado del reino de la muerte al reino de la vida para que disfrutemos de una relación viva, verdadera y plena con nuestro Creador, con nuestro Padre, por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, lo cual implica una experiencia tanto espiritual como física, una experiencia real de comunión con Él, en el vínculo perfecto de una unidad lograda por Cristo Jesús al reconciliarnos con el Padre. Por eso, por medio de las virtudes de Cristo, es que podemos experimentar una vida en pleno gozo y deleite en la presencia de nuestro Dios para siempre. Los elementos temporales y los acontecimientos temporales no redefinen esa verdad para con nosotros, no la cambian, la pueden trastornar temporalmente en la experiencia humana. Puede ser que en la experiencia temporal sean nublados ante nuestros ojos esas realidades porque estamos padeciendo, pero no cambian. Ellas están ahí para nosotros porque Dios nos ha hecho nacer para ellas. En Cristo Jesús hemos vuelto a nacer de las tinieblas a la vida para ser herederos de todas las promesas de Dios, sin importar lo que pase en esta vida presente. Nada de lo que pasa en esta vida presente va a cambiar esa definición, va a cambiar esa verdad, nada. Por eso dice el texto que leímos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, hermanos. Literalmente, cuando usted lee este pasaje, regrésese a Génesis capítulo 3, donde Dios crea al hombre del polvo y le da aliento de vida. Literalmente Dios está haciendo un Génesis con todos nosotros. Una nueva y absoluta creación. Un nuevo comienzo para un nuevo destino, totalmente distinto al del hombre natural. Y no es que simple y llanamente nacemos de nuevo con el significado de simplemente ahora comenzar una vida nueva. No, literalmente Dios ha recreado espiritualmente en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Y esa nueva creación no guarda relación alguna con la vida presente, con la vida natural, con el Adán que pecó en el comienzo, con este mundo contaminado y corrompido. Esa nueva creación no tiene relación alguna con el pecado, ni con la maldad. Le pertenece a Cristo, está asegurada en Cristo y va rumbo al destino que Cristo predestinó para esa nueva vida, esa nueva creación. Además de ello, fuiste creado, hemos sido recreados para vivir en plena satisfacción y gozo con el Señor, en su presencia para siempre. Él ha hecho eso, nos ha recreado otra vez, dice el texto, para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. La esperanza viva que tenemos está vinculada al logro de Cristo cuando vence a la muerte. Vence Cristo a la muerte y entonces garantiza para nosotros la promesa de la esperanza viva que está guardada para cada uno de nosotros. ¿Lo pueden ver todo esto en el texto? Entonces, ¿para qué? Para una herencia, dice, incorruptible, no tiene corrupción. ¿Cuál es la diferencia? La herencia terrenal, la herencia temporal que podemos experimentar en esta vida presente va en decadencia. Todo va en decadencia, por muy bonito, por muy elegante y por muy preciado que sea su valor ante los ojos de la humanidad. Son elementos que están en destrucción continua. La misma ciencia lo demuestra con la ley de la termodinámica. Todas las cosas van en deterioro, todo se está desgastando,
todo está enmoheciendo, todo está en declive. El valor que se le adhiere a estas cosas es un valor temporal, es vano, es una herencia corruptible, es una herencia contaminada, la que existe en esta vida presente, a diferencia de la herencia que Dios ha dispuesto, que sería entonces lo contrario, incorruptible e incontaminada. Mientras que las cosas temporales van en declive, tienen fecha de claudicación, las cosas eternas no pueden ser corrompidas, no hay contaminación en ellas y permanecen para siempre. Por eso dice, e inmarcesible. Esa palabra significa que no tiene muerte, que no se marchita, que no declina. Y dice, esto es lo que está reservado para nosotros en los cielos. En los cielos de Dios. Entonces, es una herencia segura. ¿Qué es lo que tenemos nosotros seguro en esta vida? Solamente eso, la herencia que Dios nos ha dado. Nada más. Nada más. Y hemos sido entonces recreados otra vez por medio del Espíritu para que nos apropiemos y para que tomemos posesión de esa herencia que ha sido reservada para nosotros por medio de Cristo Jesús. Así lo dice la palabra de Dios tajantemente. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, una esperanza viva, no de muerte, sino para vida. Y el 4 dice, y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha rescatado. Ahora, eso está bien hasta ahí, pero si nos quedamos hasta esos versículos, no podemos tener confianza de que si llegaremos o no llegaremos. Porque Dios nos ha creado para eso. Dios tiene destinada esa herencia para nosotros. Pero qué bueno lo que leemos en el verso 5, que es fundamental. Porque el verso 5 nos dice que además de que Dios nos recreó para ese fin y para esa meta y para ese destino glorioso y para esa herencia de vida, también nos guarda. Nos guarda, o sea, nos protege para que lleguemos a alcanzar dicha herencia. Si ustedes leen todos estos pasajes o todos estos versos, ustedes van a ver que los esfuerzos de nosotros no están ahí. ¿O sí? Ahí no están los esfuerzos de nosotros. Ahí no están nuestros logros. Ahí no están nuestras capacidades. Ahí todo lo que está es todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo que Dios va a lograr con cada uno de nosotros. Y cómo Dios nos va a ayudar a perseverar y nos va a proteger para que alcancemos y lleguemos a tomar posesión. Si ustedes se fijan, eso es lo contrario a lo que sucedió con el pueblo de Israel, a quien se le prometió una herencia terrenal. ¿Qué pasó con ellos? ¿Llegaron? No, te quedaron todos tirados en el desierto, porque se basaba en esfuerzo y en obligaciones de la ley, ¿sí o no? Y los hombres no pueden cumplir esas cosas, ¿sí o no? A diferencia de esa herencia, tenemos una superior, con mejores promesas. Y no depende de nosotros, sino de Dios que nos guarda para que heredemos esas promesas. Y eso es muy importante y muy clave para entender todo este pasaje. Todo este pasaje. ¿Recuerdan al Señor cuando decía, yo y mi Padre uno somos y las ovejas están en las manos de nosotros y nadie las arrebatará de mis manos? Pues ponga, ¿cómo digamos? Unifique todos esos versos y lleguemos a esa conclusión, esa gran verdad, ¿no? Que sois guardados por el poder de los hombres, por el poder de los reinos, por el poder de
los recursos humanos, no dice por el poder de Dios. Hermanos, mire todo lo que existe alrededor suyo. Todavía continúa funcionando. Todavía cada pieza y cada parte de este universo está en su lugar. A nivel atómico, a nivel molecular, en todas las esferas de la vida, todo está funcionando por el poder de Dios. Por ese mismo poder de Dios fue levantado Cristo de los muertos. Por ese mismo poder de Dios es que usted y yo estamos siendo guardados para la herencia celestial. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, y que la fe tampoco es de nosotros. Es un don de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí no dice que sois guardados por el poder de Dios si haces 3 rezos todas las mañanas, si ayunas 4 veces al día, si o a la semana, perdón, si vas y haces 5 promesas y vas de rodillas a no sé dónde, si prendes. Ahí no dice eso. Esto es un asunto del Salvador. Yo vengo a rescatarte a ti. Yo vengo a dar todo por ti. Yo te guardo. Yo te hago renacer de las tinieblas a la luz. Yo te doy vida. Yo te hago entrar a la herencia. Yo el Señor lo hago. Por eso Jesús se llama Jesús. Es una traducción del nombre Josué. Josué significa Jehová salva, el Señor salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Jehová salva. Él es el Salvador, no tú. Tú eres la persona que estás tirada y que necesita ser salvada. Ningún bombero que está en un incendio llega y dice, ven, ya estoy aquí, camina, la puerta está ahí, camina. No, él te carga, ¿verdad? Y te saca del fuego. Eso es exactamente lo que Jesús hizo con nosotros. Eso es exactamente lo que el Señor hizo con nosotros. Miren Efesios 1:11 como habla de esto mismo cuando dice, en Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin o con la meta de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta la mitad del camino? No, hasta que llegue el día de la redención y de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y todo lo que está en juego aquí es la alabanza de su gloria. Lo que está en juego aquí en sus promesas es la alabanza de su gloria. Por lo tanto, nosotros vamos a alcanzar esa herencia. El Espíritu que Dios te ha dado es el sello que dice, Él es mío, Él viene a mí, Él estará conmigo, Él es el heredero legítimo. Tú eres el heredero legítimo, tú eres el heredero legítimo. Ese es el Espíritu que Dios nos ha dado, ese es el sello del Señor para la herencia. Y es esta esperanza eterna el núcleo desde donde orbita toda la vida cristiana, todo lo que hacemos luego, nuestro destino, nuestra meta. Y también es el núcleo desde donde gira todos los aspectos gloriosos en la experiencia de nuestra vida cristiana con Dios. Y eso incluye nuestra fortaleza y nuestro gozo. También orbita sobre estas verdades. No sobre nada más. No sobre nada más. Eso es exactamente lo que nos dice este pasaje. Cuando dice en el 6, en lo cual, lo que dijo anteriormente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
¿Sí o no? Eso no quiere decir que no vendrán malos momentos. No, eso quiere decir que a pesar de los malos momentos, siempre encontraremos gozo y satisfacción plena en esas verdades. En esas verdades, absolutamente en esas. En el Evangelio, el gozo del Señor es la fortaleza del cristiano y no debe faltar al corazón. Este gozo se puede ver interferido por muchas situaciones y circunstancias, pero extinguirse nunca. Siempre seremos capaces de recuperarlo por las fuerzas y el poder del Señor. Dios nos va a ayudar a recuperar la alegría, así como en los tiempos en donde Israel, después de verse entre sus enemigos aplastados, recuperaron el gozo del Señor cuando el Señor trae de regreso la alegría a Sión, a su amada ciudad, a su amado pueblo. ¿Existen elementos contrarios? Claro que sí, factores que van a arremeter contra nuestro gozo en el Señor, van a arremeter contra nuestra paz para destruirla, para demolerla, pero así como las olas del mar se estrellan en contra de los arrecifes, vendrán esas aflicciones, pero no podrán destruir, ni con todas las fuerzas del océano, los fundamentos con que Dios nos ha dado vida eterna y salvación. Y si esos fundamentos todavía están ahí en nuestros corazones, también habrá gozo y alegría en el Señor. Si el diablo y los elementos de esta vida son capaces de demoler los fundamentos de las promesas de Cristo en su salvación y redención, también serán capaces de extinguir el gozo de tu vida. Pero si no lo logran y los fundamentos de nuestra esperanza en Cristo y confianza en Dios permanecen, también permanecerá nuestro gozo y satisfacción en el Señor. Así de simple, hermanos. La adversidad realmente tiene facultades de desbaratarnos. Realmente. Si no, no serían pruebas. Si no, nunca serían adversidades. Para que sean adversidades y aflicciones de verdad, tienen que ser elementos fuertes que vengan a trastornar nuestras vidas. Claro que tienen todas las facultades para entristecernos por un momento, pero nuestro gozo no es natural. Porque no viene de los elementos naturales de esta vida. ¿De dónde viene? Del Señor. No pertenece a las cosas de este mundo. Nuestro gozo nunca dependió de que si teníamos bienes de esta vida, teníamos riquezas o no, teníamos cosas o no. Nuestro gozo nunca dependió totalmente, aunque ellos nos proveyeron de alegría, de nuestros hijos ni de nuestras esposas. Per se, nuestro gozo siempre estuvo fundamentado en Cristo, en Dios, en lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Y como no viene de las cosas de este mundo, tampoco las cosas de este mundo pueden quitarlo de nosotros. Cuando no estén, como ellos no lo proveyeron, y lo provee Dios, que siempre permanece con nosotros, siempre estará con nosotros, continuamente. Nuestra alma estará llena y satisfecha en el Señor. El Espíritu de Dios hará una vez más y una vez más que recuperemos esa alegría en Cristo. Miren el Salmo 46:3 como dice. Salmos 46:3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al cambiar. Sí, hermanos, hay un momento de turbulencia. Sí, hermanos, hay un momento de tinieblas. Sí, hermano, en esos procesos y en esos momentos habrán circunstancias terribles y circunstancias difíciles. Pero esperen Dios, porque viene el día. Y viene el momento en donde Dios te levantará y hará contigo grandes cosas.
El Señor es la dicha de nuestra alma, nada más. El consuelo firme de nuestro corazón, la bonanza ante nuestras tristezas. Ese es el Señor. El Señor es un banquete en presencia de nuestros propios enemigos. Así lo refleja el Salmo 23. Cuando leemos el Salmo 23, podemos ver cómo nos lleva de un ángulo hasta el otro, en el sentido de que estamos en estas condiciones, pero el Señor está conmigo, pero el pastor está conmigo. Puede que llegue a estas condiciones, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Puede que esté en valle de sombra y de muerte. Si ven estos dos extremos, de un extremo al otro. Miren, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego dice, ciertamente, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, como en un banquete delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al final termina en el destino. Como quiera, no importa las circunstancias que atravieses, el destino es ese. Y nada lo va a impedir. ¿Por qué razón? Porque el texto lo dice, porque Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La única causa que describe aquí el apóstol Pedro en este pasaje, que nos va a permitir atravesar los peores momentos aún con alegría, es esa. Es esa, la promesa firme de nuestro Dios en su salvación y en su herencia que ha preparado para nosotros. Esta es la verdad que nos va a mantener enfocados y esta es la verdad que nos hará recuperar el gozo. En lo cual, dice el texto, el verso 6, primera de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es este gozo, hermano? ¿Qué es este gozo bíblico del que nos habla la Escritura? El hombre fue creado para ese gozo específico. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. El hombre no fue creado para el dilema de la muerte, para el dilema de las enfermedades. El hombre no fue creado para eso. El hombre tomó ese rumbo y descendió hacia esa vida contaminada de pecado. Pero el hombre fue creado para vivir en satisfacción con su Creador, en gozo con su Creador. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice el Salmo 16. Delicias a su diestra para siempre. El hombre le da la espalda a Dios y va rumbo a un camino no de delicias, no de plenitud de gozo, sino de desdicha, de gracia. Esta palabra gozo, pues, habla de una emoción que es producida, obviamente, por Dios, es producida por elementos espirituales y elementos tangibles también. Pero ciertamente es una reacción de vida a lo que Dios hace con nosotros. Es una reacción ante nuestras circunstancias. Es una reacción a lo que está en el corazón y en la mente de la persona. Y de ahí entonces es que las diferentes expresiones de gozo, corporalmente hablando, han sido gritos de júbilo, ha sido cantos, ha sido festejar, ha sido la danza. Todas estas son expresiones de gozo y de alegría. Y podemos ver
que el gozo entonces es la cúspide de la experiencia humana. Toda criatura que experimente esta alegría ha llegado al límite, a la cumbre. Por eso el hombre busca la felicidad, como quiera, como sea. Obviamente el hombre pecador busca intentar llegar a esta felicidad sin Dios, sin la fuente de felicidad. Imagínense. El hombre fue creado para eso, pero el hombre se apartó de Dios. En Cristo regresamos al Señor, a la plenitud del gozo en su presencia, a una vida en paz con Dios, a una vida no en enemistad, sino en paz con nuestro Creador. Y es un gozo que está vinculado a nuestra relación de amor a Dios. Por eso dice: a quien amáis sin haberle visto. Ese amor a Cristo es fundamental para el desarrollo y la experiencia de nuestro gozo y satisfacción en Dios. Eso es así, hermanos míos. Ese concepto de gozo entonces tiene gran valor e influencia para todo lo que hacemos y todo lo que somos en el contexto de la Biblia, de la vida cristiana, ahora y en la eternidad. Todo lo que hacemos en la vida cristiana debe estar teñido, debe estar permeado de esa satisfacción por Dios. En los momentos de servicio, en los momentos de llevar nuestros hogares, de enseñar a nuestros hijos, de amar a nuestras esposas, de servir a nuestros hermanos, todo debe estar teñido de ese gozo, satisfacción. Pero más allá de esto, el cielo va a estar teñido de esa vida gloriosa y gozosa en el Señor. Para eso Dios diseñó todos los elementos que va a proveer a nosotros un estado de vida emocionante, bello, inexplicable. O sea, de este lado de la eternidad podemos tener destellos de esa experiencia, aunque interrumpidos por los elementos adversos de esta vida, podemos tener destellos de esa vida bienaventurada, en gozo pleno con el Señor, pero cuando llegue el reino de Cristo, llegue el reino de Dios, entonces todo estará permeado de ese ambiente de vida que será tan glorioso. Miren Isaías 65 conmigo rápidamente, verso 17. Isaías 65, verso 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y miren cómo Dios se inmiscuye, o sea, también se pone a él como que él también va a estar en medio de todo ese regocijo cuando dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Así también termina Apocalipsis 22 también, muy similar. Pero no es ahí el Dios que está ahí viendo cómo el pueblo, no, Él está en medio de su pueblo, festejando con su pueblo, alegrándose con su pueblo, en el disfrute que Él está preparando que Él preparó para todos nosotros. El gozo de la salvación es la alegría en nuestras vidas que arruina los intentos fallidos del mundo y Satanás por frustrarnos, por amedrentarnos y arruinar los fundamentos de nuestra fe y esperanza en Cristo. Lo menos que quiere ver Satanás y los demonios y este mundo es a un cristiano feliz en Cristo Jesús, pleno en Cristo Jesús, porque esa es la persona que no busca nada más allá afuera del Señor y que no le interesa nada más allá afuera de Cristo, y que todo lo que lo rodea es X, como dicen. Da igual si está o da igual si no está. Lo menos que quisiera ver el mundo y Satanás es esa realidad en nosotros. Por eso digo que el gozo y la satisfacción en Cristo es esa experiencia espiritual que arruina los planes de Satanás y de los demonios, sin duda alguna. Y este gozo sobrenatural es el que debe permear toda nuestra vida cristiana.
Y es ese gozo al que hemos sido llamados. Inclusive la Biblia nos llama a vivir en la experiencia de esa alegría en Cristo Jesús, cuando en Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es segura. Y luego en el 4 repite de nuevo y dice 4:4, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y claro está, hermanos, ese regocijo en el Señor va a depender de qué tanto estemos nosotros siendo influenciados y movidos por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Recuerden, la nueva creación, la nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros, la hizo para eso. Y la hizo para una vida espiritual, para ser llenos y nutridos y fortalecidos espiritualmente, no para vivir de acuerdo a la carne y de acuerdo al mundo, porque entonces estaremos viviendo bajo falsos fundamentos que solamente van a traer tristezas, problemas, angustias. Entonces, claro está, ese gozo, claro que va a depender, la experiencia de ese gozo en el Señor, claro que va a depender de que nosotros tomemos los elementos que el Señor nos ha dado para poder vivir para su gloria, para poder vivir para Él. Claro que va a depender de que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Claro que va a depender que rechacemos ser arrastrados y esclavizados y dominados por los elementos de la carne y por las pasiones, porque el pecado solamente produce pecado, produce dolor, produce esclavitud, produce vicio. Claro que va a depender de todas esas cosas. Pero si nos disponemos de corazón a buscar al Señor, a buscar su palabra, encontraremos gozo que está ahí para nosotros, que es en Cristo Jesús. Y esa es la definición de gozo espiritual: la cualidad o actitud de deleite y felicidad que finalmente está fundamentada en la obra de Dios por medio de su Hijo, en el Espíritu, y no en nada relacionado a la humanidad caída ni en su entorno. Viene del Espíritu para los que andan en el Espíritu, básicamente. No hay técnicas que usemos en nuestro día a día, no hay claves o programas que podamos implementar o cosas que humanamente hablando podamos hacer para encontrar ese gozo solamente si nos dedicamos a las cosas que pertenecen a Dios. Podemos estar un mes de vacaciones en Hawái o donde sea. Una sola hora con el Señor, recuperamos el aliento, la vida, la fuerza y todo. Una sola hora dedicada a las cosas de Cristo. No salimos igual. No salimos igual que cuando está buena la película. La película no te va a ayudar en nada espiritualmente. No va a proveer lo que tú necesitas porque tú no fuiste diseñado para las cosas de este mundo. Va a ser una experiencia pasajera que va a concluir ahí y no te va a ayudar en nada. Pero un minuto con el Señor, una hora con Cristo, eso va a ser relevante para todo tu día, para toda tu vida. Porque fuimos diseñados para eso. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso no se encuentra en otras cosas que no sean las cosas del Espíritu. Y Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. No es un gozo natural ni humano, es espiritual. Es espiritual. Es espiritual. Yo no cambio miles de vacaciones por un momento en donde como hermanos estemos cantando y adorando a Cristo con todo el corazón. Yo no cambio eso por eso. Y la experiencia no es igual. Es diferente. Es gigante de vida. De bella. Sale uno de las vacaciones y tiene que pedir vacaciones para recuperarse de las vacaciones. Y si te fuiste con poco dinero, tienes que pagar la deuda.
Si el avión se trazó, o si tuvo un aterrizaje forzoso, no sé, ¿no? No, hermano, no hay comparaciones. Las cosas de Dios, Dios las diseñó precisamente para nuestro bien, hermano. Para nuestro bien. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este gozo, como es espiritual, puede, puede surgir, puede ser experimentado a pesar de que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. El gozo natural se extingue en medio de las dificultades. Se va, pues, no sobrevive a la furia de las olas del mar. Sobrevive, sin duda alguna. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer para recuperar el gozo del Señor? Vuélvete al Señor. Él es la fuente. Regresa a Dios. Y realmente podemos estar exteriormente entristecidos, pero sin explicarlo, interiormente podemos estar de alguna manera tranquilos. Podemos estar devastados por fuera y paralizados, que no sabemos qué vamos a hacer ni cómo vamos a hacer, pero por dentro puede estar corriendo un río simultáneamente, manantial de gozo y alegría profunda en el Señor. En Hechos 5:40, no lo busques, Flau, fíjate. En Hechos 5:41 vemos a los apóstoles encarcelados cantando himnos al Señor, siendo latigados, y dice, salen de ser latigados y azotados, salen gozosos por haber sido vituperados en el nombre del Señor. Entonces es un gozo que se puede experimentar simultáneamente con lo doloroso que puede ser la vida. Vuélvete a Dios, regresa a la fuente. Cuando estas circunstancias suceden, el mundo, Satanás y los demonios dicen, ¿para qué sirves a Dios? ¿Verdad? ¿Para qué lo buscas? ¿Por qué sigues? ¿Por qué? Porque ellos saben que si tomas ese rumbo, jamás encontrarás el regreso. Dios dice, quédate aquí a mi lado. Quédate ahí. O le dices tú a un hijo tuyo, aléjate de mí en las peores circunstancias, o le dices a tu hijo, quédate aquí conmigo. Aquí está tu papá para contigo, tu mamá está contigo. Yo sé que lo que estás pasando es difícil, pero estamos contigo. ¿Cómo es que tú vas a huir de Dios en estas circunstancias? Eso es de locos. ¿Qué piensas entonces? ¿De veras crees que habrá alguna diferencia? ¿Que por haber huido de Dios no vas a tener ningún problema? Todos vamos a morir, todos vamos a enfermar, todos vamos a pasar circunstancias difíciles. Pásala cerca de Él. Él es la fuente de tu alegría. El llamado de Dios en el Evangelio es precisamente eso. Arrepiéntete, cree, ven al encuentro con tu Dios. Esa es la conversión del alma. Vuélvete de tu mal camino para dirigirte hacia Él, hacia Cristo, hacia Dios. Él traerá tiempos de refrigerio, como vimos en Hechos 3:19, cuando predica el Evangelio. Dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de alegría. Job decía estas palabras en Job 8:21, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Lo hará, lo hará. Vuelve a la fuente, encuentra en Él todo, deja atrás y aún deja a un lado todo lo demás. Que sea el Señor tu satisfacción, tu gusto, tu deseo, tu reacción. La respuesta no está en hacer y hacer más cosas, sino en hacer lo correcto. En hacer lo correcto. Lo correcto es buscar al Señor. Buscar al Señor. Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El primero que aplicó eso fue Cristo. Aunque usted no lo crea, Él fue el primero que aplicó eso. Ese es Salmo 16. Porque ciertamente David murió y vio corrupción. Cristo no. El gozo espiritual es una promesa de Dios. Así de simple. Yo no estoy hablando sobre las bases de una teología humana. Es teología divina, es promesa de Dios. Ahí lo dice. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable, privado, denota inexpresable. O sea, es difícil poder definirlo y expresar lo que siente uno, porque es espiritual, es inexpresable, incapaz de ser narrado, eso es lo que quiere decir, o descrito humanamente hablando. Gozo inefable, eso es lo que significa. Con la promesa del Espíritu de Dios viene este tipo de gozo sobrenatural, el mismo, exactamente el mismo gozo que experimentó Cristo hasta las últimas horas de su vida. Y Cristo pasó por terribles momentos. Bien, entonces dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Es un gozo natural o sobrenatural? Sobrenatural. Y noten cómo está mezclado estas dos cosas, dolor y oprobio, y a la misma vez gozo. Es un misterio que supera las condiciones humanas, pero es algo que Dios manifiesta a través de la obra de su Espíritu en sus escogidos, en aquellos que viven en conformidad a su llamado, su voluntad. Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Es un gozo superior de gracia, de la gracia de Dios, hermano. En contraposición al que el mundo y el pecado puede producir en nosotros, este sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra comprensión y condición. Esta es una dimensión superior. Por eso le llama Pedro gozo inefable y glorioso. Y glorioso. Y si el pecado tuvo consecuencias nefastas en nuestra vida, y si el pecado nos llevó a la enfermedad, y si el pecado nos llevó a una vida de desgracia, a una vida de pleitos, contiendas, y si nos llevó el pecado a una vida de dolor, y sus efectos fueron grandes y masivos, tanto así que si yo peco, muchos de las consecuencias del pecado mío las cosecharán y las experimentarán mis propios hijos. Y las próximas generaciones van a cosechar las malas decisiones que hicieron las anteriores. Y si el pecado corrompe y destruye todo lo que toca y nos lleva a la muerte con toda seguridad, ¿verdad? ¿Cuánto más entonces serán las repercusiones y los efectos de la gracia de Dios derramada en nuestras vidas? Serán reales, estarán en nosotros, con nosotros, y definitivamente veremos su fin, que es la vida y la herencia en las promesas de Dios. Oremos. Padre, gracias te doy en esta hora. Y sí, Señor, ayúdanos a recuperar ese gozo. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu, por las fuerzas y el poder que tú das, y solo tú das. Ayúdanos y ayuda a nuestros hermanos que estén atravesando momentos difíciles.
que la alegría regrese y que eso los impulse a vivir para tu gloria. Todos esperamos a ese momento de nuestra herencia. Confiamos en ti y tú nos guardarás hasta ese momento glorioso. No hay nada que perder. Hemos ganado. Señor, nuestra vida está escondida contigo. Sosténnos en tus manos. Devuélvenos el gozo. Esperamos en ti, oh Dios. En Cristo Jesús.